Muy buenas tardes. Mi nombre es Jesús Hernández Espinosa May. Vamos a hablar de un tema llamado los vicios de voluntad. ¿Qué es un vicio de voluntad? Viene siendo las circunstancias que afectan la libertad o el conocimiento con que una persona realiza un acto jurídico, como podría ser un contrato. Estos vicios hacen que la voluntad, aunque exista, no sea completamente válida ni libre, lo que puede llevar a la nulidad o a la anulabilidad del acto jurídico, es decir, puede ser la nulificación de ese contrato. Vamos a hablar de estos vicios de voluntad. Voy a empezar con lo que es el error. El error se produce cuando una persona se equivoca sobre la naturaleza del acto, la identidad o la cualidad de las cosas, objetos del contrato, sobre la persona con quien se va a contratar. Vamos a dar un ejemplo y algunos artículos que se relacionan con este ejemplo que les voy a dar. Menciona el ejemplo que puede ser la compra de un terreno creyendo que sea edificable cuando en realidad no lo es. Es decir, cuando se vende un terreno en donde no se puede construir un edificio o una casa habitación, o una casa en este caso. Aquí entran lo que son los artículos del Código Federal, que son el 2269, 2270, el 2271, que nos dicen que la compra-venta de inmuebles y las obligaciones del vendedor y comprador, en este caso, el vendedor no informó sobre la imposibilidad de edificar, es decir, que no pueden construir algo en ese terreno. Y también nos dice acá que podría estar incumpliendo con la obligación de entregar, en este caso, el espacio apto para la construcción. También tenemos el artículo 2218 y el artículo 2219, que nos dice que esos artículos tratan sobre los vicios ocultos en las cosas vendidas. Es decir, si el terreno tiene un vicio que impide la edificación, esto no era en conocimiento ni con el ni por el comprador, perdón, ni por el comprador ni por el vendedor. Podría aplicarse la sanción del contrato o la reducción del precio o la nulificación, en este caso, del acto jurídico. También existe otro acto o otro vicio que es el dolo. Esto implica que una parte induce a la otra a celebrar un contrato mediante engaños o manipulaciones, ¿no? Es decir, que la persona sabe que ese vínculo no puede ser porque tiene algo raro en este caso. Podemos dar el ejemplo como cuando alguien falsifica un documento para obligar a otra persona a firmar un contrato. Aquí entran los artículos del Código Federal, como es el artículo 246, que nos dice que la falsificación de documentos incluye la falsificación de sellos, firmas y la alteración del documento existente. En el contexto de este ejemplo, la falsificación del documento para obligar a la firma del contrato, que encajaría bastante bien en este ejemplo. También tenemos el artículo 386 del Código Penal Federal, que dice que este artículo define que delito de fraude, que dice que se comete cuando una persona mediante engaños se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. En el caso de esto, de la falsificación de los documentos que quiere que firme la otra persona.
También involucra, en este caso, el artículo 243 del Código Penal Federal, que dice, este artículo establece que la pena por los delitos de falsificación de documentos, fraude, y puede aplicar un conjunto o consecuencias de este acto. Tenemos también lo que es la violencia, que se refiere cuando alguien usa una fuerza física irresistible para obligar a alguien a consentir un acto, es decir, cuando alguien obliga a través de la violencia que firme un contrato. En este caso, entra como ejemplo las amenazas para que se materialice el acto de la firma del contrato. Aquí entra el artículo 339 que nos dice el despojo del inmueble o aguas, que sanciona quien ocupe un inmueble ajeno o ejerza actos de dominio sobre él, haciendo uso de violencia, amenazas y engaños. Entra la parte del artículo 397 que dice que los daños en propiedad ajena, que sanciona a quien incendió, inundó o explotó con daños o peligros a los bienes inmuebles de la persona. También entra lo que son el artículo 282 que nos dice que las amenazas que se sancionarán a quien amenace a causar daño a una persona, bienes, honor o derecho hacia la otra persona. También tenemos lo que es el acto, en este caso lo que son las lesiones, muy parecido al anterior vicio, que dice acá que viene siendo el perjuicio económico que existe una de las partes en contra de la otra persona, debido a la prestación de manera ilegal. Y prácticamente estamos hablando de lesionar a la otra persona, de dañarlo. Aquí entra como un ejemplo que el vendedor, al momento de que ve, vamos a cambiar de ejemplo.